Lina Meruane nació en Santiago de Chile. Es descendiente de palestinos e italianos, sobrina de la actriz Nelly Meruane y del humorista Ricardo Meruane. Lina se inició en las letras como narradora y periodista cultural. En 1997 recibió una beca de escritura del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes de Chile para terminar su primer libro de cuentos. Al año siguiente publicó Las Infantas, libro que recibió una crítica muy positiva en su país, así como del escritor Roberto Bolaño. Meruane publicó dos novelas antes de partir a Nueva York a realizar sus estudios de doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Nueva York. En Estados Unidos obtuvo una beca Guggenheim, no sé si así se pronuncia, en 2004 para la novela Fruta Podrida y en 2010 otra de la National Endowment of Arts para Sangre en el Ojo. En 2011 recibió el premio Ana Ufala Segers y al año siguiente ganó por Sangre en el Ojo el 20º premio Sor Juana Inés de la Cruz, que como es tradicional fue entregado durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2017 partió a escribir a Berlín por un año con el programa de artistas residentes de la DAAD, Alemania. Destaca, bueno, DAAD, no sé cómo se diga, destaca su trayectoria, asimismo la obtención del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, otorgado en Chile en el año 2023. Fundadora y directora de Brutas Editoras, sello independiente ahora desaparecido que editó libros desde Santiago de Chile y Manhattan. Ha sido incluida por algunos críticos en la llamada literatura de los hijos. En 2018 se publicó Las Renegadas, Lumen, Santiago 2008, antología en la que Meruane seleccionó 88 poemas de Gabriela Mistral que exponen su compleja visión de la feminidad y su relación con Chile. En 2025 compiló y prologó una selección de escritos de viaje de la poeta Andar la Tierra, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora en literatura hispanoamericana, se ha desempeñado como docente desde 2009. En la actualidad dicta cursos de escritura creativa como Distinguished Writer in Residence en el MFA de Escritura Creativa en Español en la Universidad de Nueva York. En 2025 participó en el cortometraje Baisanos como una de las narradoras, dirigido por los hermanos Andrés y Francisca Camis, que sigue a un grupo de hinchas del Club Deportivo Palestino de Santiago de Chile. Trae unas ojeras terribles y unos gallos, igual o peor. Quedamos a las, quedamos a la 1 hora de Nueva York. Creo estar en lo cierto. Vamos a ver. Grabar. Lina, ¿Cómo ¿cómo está? estás? Buen Bien, día. Déjame hago aquí un cambiecito rápido y ya estamos. aquí abro. Ahí está. Uy, qué cara de sueño tengo. Ah, No, justo estaba viendo yo mis ojeras, así es que no te preocupes. sí, sí. Pero bueno, te ayuda la juventud. Yo también tengo ojeras, mira. Pero cara de sueño además. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contenta, súper, súper agradecida de que me hagas un huequito No, en tu, imagínate. en tu agenda. Este, supongo que el cansancio tiene que ver también con que andas, como decimos aquí, del tingo al tango. Sí, menos viaje afortunadamente, pero estoy de directora interina del programa de escritura creativa. Mm. Y eso está significando que tengo que aprender un montón de cosas nuevas que no sabía ni me importan demasiado, tengo que decir. Estamos grabando, yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero bueno. Es como un aprendizaje, pero que luego no se va a extender en el tiempo. O sea, no le saco rendimiento a este aprendizaje, digamos Pero que. por ejemplo, ¿qué? Bueno, las cosas administrativas. Ah, O sea,
son millones y no te voy a aburrir con el tema, Ya, ya, pero ya. sí, qué sé yo, manejo de presupuesto, Excel, sí. Ahora, todo es para bien porque es para organizar cosas lindas para los estudiantes y para, en fin, ahora que es un momento difícil para una maestría en cualquier lugar, sobre todo en Estados Unidos, en fin, apuntalar ciertas cosas que no están apuntaladas, Ujú. para decirlo de otra manera. Pero bueno, en fin, que ahí estamos. Lina, tengo ganas de preguntarte un montón de cosas y Vale, empecemos. la primera tendría que ser cuánto tiempo tenemos para saber si qué tanto me acoto. Bueno, tenemos 55 minutos. cincuenta y Esta cuatro. sesión va. Sí. Bueno, vamos allá. ¿Por qué no querías Este, más? ¿Necesitabas más? yo casi siempre necesito más. Siento que una sesión de Zoom se me queda súper cortita y además como este Zoom no es pagado, pues te cortan a los 40 Ah. minutos. Pero Bueno, bueno, lo que podemos hacer es, que, si quieres, hacemos una sesión hoy y luego hacemos, si necesitas que sea el mismo fondo, el próximo lunes. bueno, a ver si se logra. A veces se logra en poquito tiempo y hasta queda mejor, porque la gente no lo ve todo. Vamos a ver. Vale, Y sí, es verdad, te también. agradezco mucho. Ok. em, Acabo de terminar Palestina en pedazos. En realidad me gustaría hablar de ese y de otros libros tuyos, pero da todo para tanto que eso que mucha pasión para poco tiempo. Entonces, yo lo que hice fue aterrizar algunas preguntas. Unas de esas preguntas las tomo de tu libro, un poco para jugar a ver qué sale, Ujú. y otras no tienen que ver directamente con el libro, pero sí con tu escritura y tu trabajo. Entonces, la primera pregunta la tomo de tu libro y sería, Where are you from? Uy, esa es una respuesta difícil de dar, como ya habrás visto en el propio libro, ¿no? Y creo que toda la gente que hemos viajado mucho, vivido en muchos lugares y que además tenemos familias diaspóricas, en mi caso por los dos lados, Italia y Palestina, la respuesta siempre es contingente y tiene que ver con un tiempo. Entonces yo soy from Chile, pero también soy from Palestina, soy from Italia. Y luego si empezamos a retroceder, vaya uno a saber, yo no me he hecho la prueba genética. Así. Perdóname que me ría, pero es que una cosa que he de decir es que, o sea, de primera impresión tu libro me lo regalaron y una lee Palestina en pedazos y inmediatamente siente el corazón en pedazos, por lo menos yo, de todas las imágenes que llegan de una Palestina despedazada de muchas maneras. Entonces jamás me imaginé que tu libro además iba a ser para mí muy divertido. Para mí fue como si es un libro de viaje, además de otras cosas. Entonces fue lindo como si me hubiera alguien regalado un billete extra de avión para acompañarte en múltiples viajes y conocerte también a ti, tu personalidad, incluso tu humor, como algo que yo percibo así como irónico, acidito, muy lindo también, porque ayuda también a avanzar en algo que es profundamente serio y doloroso. Este, hasta se me olvidó que te iba a preguntar, pero bueno, me gustó mucho tu libro y siguiendo con las preguntas, eh, podría preguntarte, igual la respuesta va a ser imposible, pero ¿cuántos rostros hay en un rostro o en el tuyo? Bueno, claro, esas son las preguntas que lanza la escritura y que siento que no tienen una respuesta clara. Y me gustó mucho esa última parte de escribirla, después de un libro tan doloroso que aunque no es actual en su momento de escritura, sigue teniendo mucha actualidad porque todo lo que se vislumbra ahí, yo siento, sigue estando presente y empeorado, agudizado con este genocidio sin vergüenza, sin pudor. Entonces creo que es un libro que en ese sentido sigue latiendo porque no cierra. Y así como no cierra el periplo
del genocidio y de la destrucción de Palestina y de todo lo palestino, que es un libro que de hecho he publicado después, un libro que se llama Matarlo Todo y que tiene que ver justo con lo que está pasando en estos días. Son los textos que he escrito en los últimos 2 años. Pero lo que te decía, que así como abre muchas preguntas y se mantiene de alguna manera vigente sin que yo lo hubiera supuesto de antemano, creo que también abre una serie de preguntas sobre la identidad, sobre la identidad, digamos, en el sentido íntimo de cómo uno se siente, de un lugar, de una cultura, de una comunidad, y cómo la diáspora ya fragmenta eso de manera irreversible, pero también la conciencia de que eso ya estaba roto, que nadie tiene una identidad esencial. Y a mí me interesa mucho poner en cuestión la idea de una identidad fija, Mm, precisamente porque estamos volviendo a esos discursos de la identidad, que parece que nosotros somos o un grupo es blanco, y siempre del lado del bien, de la heterosexualidad, de la masculinidad, de la fuerza, de la capacidad, etcétera, etcétera. Y el otro lado es el que está equivocado, ¿no? Pero en realidad yo sé que no es así y sé que esa ansiedad responde al hecho de que precisamente no es así y que para sentirnos seguros tenemos que poner al otro en diferencia, excluirlo. Entonces creo que la pregunta de la identidad sigue siendo una pregunta importante, vigente, y es la que yo exploro en términos, digamos, de sentimiento, de afecto, de raíz y de recorrido, pero también en términos de rostro. Y esa fue una cuestión que me interesó después, porque esa es una tercera parte que escribí con bastantes años de distancia de de las dos partes anteriores. Y me fascinó encontrarme con una serie de autores que también se preguntan por la cuestión del rostro, ¿no? Y de la angustia que tiene tanta gente por adivinar quién eres a través de lo que muestra tu rostro. ujú, Y por supuesto la gran paradoja es que creíamos que después de toda la locura del Holocausto, de intentar leer en el rostro el judaísmo y los vicios morales y los problemas intelectuales y cognitivos de ciertos grupos, los no arios, digamos, hemos vuelto de manera rotunda a la necesidad de identificar al otro por su rostro y, por supuesto, a las tecnologías de la vigilancia y del ujú, reconocimiento facial. Entonces, cuando me preguntas qué rostros tengo en mi rostro, bueno, son milenarios. Y creo que en cada persona los rostros son milenarios, se sobrelapan, y a la vez que se borran o van borrando esas identidades en su mezcla, o las van sumando, borrando y sumando, digamos, también van produciendo la ansiedad y la proyección que hacen los otros sobre nuestro rostro. Entonces creo que mm, el rostro en este momento nos está sirviendo como un dispositivo ya no solo para la identificación y la desidentificación, sino que es un lugar donde se ponen una serie de ansiedades sociales y políticas hoy. ujú. Sí, has dicho algo que toca una pregunta. Tú te estás refiriendo exclusivamente al rostro. Yo te iba a preguntar si el cuerpo entero es un lugar. Bueno, para mí es un lugar fundamental y el rostro es sencillamente una parte muy expuesta de ese lugar. Em, por supuesto que es un núcleo de mucha significación y también hay muchas lecturas sobre el cuerpo, sobre, bueno, su racialidad, sobre su edad, sobre su capacidad e incluso casi como una lectura, digamos, fenotípica del cuerpo, en el que ciertos rasgos como zonas más abultadas o zonas más delgadas, zonas más largas, zonas más cortas, ciertas proporciones del cuerpo, también vienen a em, leerse, ¿no? Como formas de la Ujú. identidad racial, cultural, etaria, etcétera. Claro, y por lo tanto del poder, etcétera.
Sí, lo que pasa es que, digamos, el interés mío en esa parte tenía que ver con el rostro, puesto que el rostro es una suerte, ya no es solamente una imagen en un pasaporte, sino que es en sí misma una especie de foto viva de los seres humanos. Entonces, el hecho de que a mí tantas veces ya no solamente me han preguntado, sino que me han adivinado de dónde soy, Mm. por A- supuesto ha sido muy Acertando, dices. bueno, no, No, desacertando. Eres turca, eres peruana, eres francesa, eres, no sé, mexicana y luego eres israelí y e también incluso eres árabe. judía, ¿no? Sí, Porque sí, 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 por ahí hay otra pregunta muy interesante que sí. no sé si no quiero perder tiempo buscándola, pero como si se puede identificar científicamente, biológicamente o genéticamente si alguien es judío. Bueno, a ver, déjame terminar de contestarte la pregunta anterior, Sí. porque en realidad esa mirada que es sobre el rostro, cuando a mí me preguntan si soy israelí, por lo tanto si soy judía, Ujú, es porque claramente entre árabes y judíos y en toda esa zona hubo mucha mezcla de ida y vuelta, ¿no? Entonces nos parecemos, sin duda. Y eso que yo no tengo una nariz acentuada y algunos rasgos que se entienden como rasgos judíos dentro de la estereotipación que se hace de ciertos rasgos del rostro. Em, pero también, y yo llego a esa conclusión, no sé si en el libro realmente o en la vida, es por la manera en que yo he visto, porque no llevo pañuelo, porque muchas veces voy maquillada, porque llevo una ropa moderna que no se identifica como árabe, sino que se ujú, identifica con una mujer judía más moderna, más liberada, ¿no? Entonces también hay una lectura de cuerpo, no es solo de rostro. Esto lo entendí un poco después pensándolo, por qué me identificaban como judía. Y bueno, y yo creo que en las comunidades judías más sionistas, sobre todo las que defienden políticamente un origen en esa zona, claro que quieren a toda costa confirmar que hay unos rasgos, una etnia, una genética que está asociada a una religión y a una comunidad, y que eso se puede determinar. Pero bueno, siempre es interesante ir encontrando, y en el libro lo menciono, un poeta palestino que se hizo la prueba del ADN y en su ADN hay de todo, incluyendo eh, genes judíos. este que decía que es más judío que sus amigos judíos, ¿no? Bueno, claro, él juega mucho, es un poeta muy irónico y entonces, claro, él hace esa broma, ¿no? Pero por supuesto que hay una necesidad muy grande de buscar las zonas de mezcolanza, de contaminación, que de alguna manera disuelven estos discursos de la pureza étnica o racial o Ujú, religiosa. ujú. No se le puede llamar capítulo, son pequeñas rebanadas, que también eso me gusta mucho de tu estilo. Podríamos ponernos también a hablar del estilo literario por horas. Este, Hay una parte en la que tú estás por dar una conferencia muy importante y te despiertas y dices, mi rostro estaba monstruoso, ¿no? Tenías una cosa en el ojo y tal. Y eso me llevó a pensar ya mucho después en tu otro libro, En Sangre en el Ojo, y, y me lleva de nuevo al rostro y a preguntarte, sí hablando de este libro, pero en general de tu escritura, de tu escritura a partir de tu cuerpo, de tu identidad y de tu historia, qué tanto, o sea, si hay algo ahí, digamos, si un libro es nuestros otros libros y si hay un recorrido que tiene que ver con eso. Sí, bueno, en ese momento yo no sabía lo que tenía, pero porque nunca había tenido, pero era un herpes zóster que me tomó este lado de la cara y claro, era una situación, bueno, muy incómoda y muy dolorosa. Y en efecto también se me inflamó el ojo, bueno, me pasó como de todo, yo creo que de tanto cansancio, de tanto viaje, de tanto estrés. Perdóname la interrupción, pero eso fue antes
tú perdieras la vista, tú perdiste la vista a los 30 años, entiendo. ¿Eso fue antes, después? No, esto fue mucho después. Esto fue en el Ah, momento de la escritura de este libro, porque el final de este libro, realmente este libro cierra en Egipto. ajá, En un viaje a Egipto. Y lo que vi después es que en realidad este libro de alguna manera empieza en Egipto, porque es donde yo sitúo a mi padre parado al otro lado de la frontera, sin poder y sin querer entrar a Palestina, viéndola de lejos, digamos. ujú, Por supuesto, ese libro es una crónica, pero hay también una serie de proyecciones fantasiosas sobre el deseo, sobre la nostalgia, sobre la imaginación que tiene cada uno sobre su lugar de origen. Entonces el libro, Palestina en pedazos, de hecho, está situado muy al principio con el padre en Egipto, y termina en Egipto, que es a donde yo voy a dar una lectura y bueno, me pasan una serie de cosas por no saber el árabe y en fin, por dar por hechas demasiadas cosas porque soy una viajera también muy arriesgada y muy despistada. Corro más riesgos de los que debiera, pero bueno. La cosa es que sí, digamos, el rostro decíamos antes que es parte del cuerpo y por supuesto que yo vuelvo o digamos, quien me haya leído puede conectar cosas que cuento en este libro, Palestina en pedazos, con cosas que cuento en Sangre en el Ojo, que es una novela, ujú, pero es una novela que tiene un anclaje en una experiencia personal que fue la de quedarme ciega a los 30 años. Yo escribo esa novela mucho después de ese evento y es novela porque tal vez si hubiera escrito más cerca de lo que sucedió, habría querido contar lo que sucedió. Pero 10 años ujú, después, cuando finalmente emprendo la novela, lo que había sucedido yo ya lo había pensado, lo había analizado y lo había dejado atrás. Y las preguntas que yo tenía sobre la enfermedad, sobre la dependencia, sobre el lugar de la enferma en la literatura y también en la vida, habían cambiado. Y entonces, esta es una novela que, digamos, parte en un lugar más familiar como experiencia y luego va hacia una novela de terror. O sea, empieza en una suerte de intento de memoria, estoy hablando como en el making of de la novela, y luego de pronto yo me doy cuenta que es una novela y que va a ser una novela de terror médico, que es lo que es esa novela desde mi humilde ujú, punto de vista. ujú. Eh, Abro un paréntesis en este tema porque se me hace súper interesante y también tengo unas ciertas dudas éticas al respecto. Eh, qué pasa cuando alguien eh, recurre a, por ejemplo, alguna enfermedad para crear, para construir un personaje y para reflejar algo que tal vez en un caso sea, puede ser positivo, pero también podría ser negativo? Lo digo porque tengo un par de personajes, uno es una mujer que es gigante y otro es bueno, es un niño con una enfermedad extraña. Pero yo tengo la pregunta de si, porque no estoy hablando de mi enfermedad ni de nada que me haya pasado, es una ficción, pero usar una enfermedad o una cuestión física para decir algo tal vez terrible, ¿tú sientes que hay que tener cuidado con eso? Y si sí, ¿cómo tenerlo? ¿O la literatura nos da la licencia de hacer cualquier cosa? A ver, yo utilicé mi propia experiencia para poner en jaque primero la noción de que alguien que tiene una discapacidad está discapacitado y que no puede tomar ciertas decisiones y hacerse con un cierto poder. Y también para ponerme a mí misma en jaque y pensar cuál es la ética de un personaje que se pone en alianza con la institución médica de la sobrevivencia y del recauchaje humano, ¿no? Entonces, claro, yo eso lo podía hacer porque yo siempre podría decir, defender, digamos, mi novela si uno pudiera defenderlas, que tampoco las defiende, pero yo siempre podría decir, bueno, esto me pasó a mí, con lo cual Ujú, yo hablo de la ciega como me da la gana. Pero realmente tampoco pienso que eso sea legítimo. Yo pienso que las novelas, eh,
que se escriben sobre la enfermedad o sobre personajes discapacitados o sobre minorías étnicas y raciales, sobre la vejez, eh, tienen que pensarse muy bien. Y no es el tema, o sea, no es el qué el que debería estar invalidado, sino que el cómo se hace. Yo siempre tuve la esperanza de que se entendiera que lo que esta novela, la mía, estaba interrogando era finalmente la cuestión del trasplante, del uso del cuerpo del otro ujú, para la sanidad del uno, ¿m? En este caso de la una. Entonces, más allá de la ceguera y más allá de lo femenino, a mí lo que me interesaba preguntarme, y esta no es la primera vez que yo me hago la pregunta sobre el trasplante, porque ya está en Fruta Podrida también, ujú, de otra manera, quería hacer esa interrogante y quería que la persona que leyera ese libro y lo cerrara, se quedara con esa pregunta. ¿Esto es legítimo? Este personaje por el que yo había sentido cierta conmiseración por su ceguera no es necesariamente un personaje bueno y esto que está buscando es bastante tremendo, ¿no? ujú, Pero esto no dice nada sobre la ceguera y los ciegos o las ujú, ciegas, ya, sino que dice algo sobre la pregunta sobre el trasplante. Entonces me parece que en el caso tuyo que estás escribiendo sobre una mujer de grandes dimensiones y no me acuerdo cuál era el otro personaje, la pregunta es, no es si lo puedes escribir o no, o hacer cualquier cosa. Yo creo que la manera en que lo haces implica también un posicionarse en un lugar ético y en el de plantear preguntas complejas. No ujú, es el lugar para burlarse de los personajes claro, o, o tener una mirada piadosa sobre los personajes, ¿no? O sea, eso me parece realmente poco interesante, incluso en términos novelísticos y éticamente tal vez cuestionable. La cuestión es, ¿para qué te sirve hablar de esos personajes? ¿Para qué te sirve ponerlos en una novela? ¿Cuál es la pregunta que tu novela, usando esos personajes, va a plantear? ujú, Y ahora, también reconozco que los lectores van a leer tu novela de la manera en que ellos quieran leerla y por lo tanto tú no vas a poder controlar esa lectura. Entonces, cuando uno escribe una novela, arriesgando, digamos, hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene y se expone a que alguien diga qué poco adecuada, qué poco ética es esta escritura. Y a mí eso me pasó con Sangre en el Ojo. De hecho, una copy editor, cuando se tradujo, me quiso quitar, es un momento en la novela en que hay unos mudanceros que entran a la casa y uno de ellos es un tipo grande y que la protagonista lo trata de rechazado. Entonces ella quería, la copy editor, quitar esa referencia. Entonces yo le dije, esa referencia tiene que quedar porque es la manera en que el personaje que se está volviendo cruel ujú, piensa a ese otro que tiene tal vez una pequeña discapacidad cognitiva que en cierta medida es mucho menos que la suya propia. sí, Entonces, si ella no es malvada dentro de su novela, ¿cómo vamos a demostrar ese paso de ser un personaje pasivo y enfermo y dependiente a ser un personaje completamente activo y cruel? ajá. Sí, ese es uno de los planteamientos más interesantes que además, digo, usando como símbolo, digamos, la enfermedad, me devuelve a Palestina en pedazos a la cuestión de en qué momento y cómo la víctima se victimiza tanto que se vuelve el victimario. Bueno, esta es una cuestión que está muy estudiada en los estudios psicológicos y sociológicos, y es que la víctima porta un modelo que puede activarse cuando esa persona puede ejercer un cierto poder. Con esto yo no quiero decir que todas las víctimas se van a convertir en victimarios. Eso me parecería muy tremendo y muy injusto, y incluso muy arriesgado como aseveración. Pero digamos que está descrito que eso puede suceder, Mm, porque una persona que ha sido victimizada ha aprendido la violencia. Lo hablaba el otro día con una alumna mía, que me decía que ella había sufrido mucha violencia en la infancia y que disfrutaba muchísimo viendo películas de extrema violencia.
y que no sabía por qué. Entonces yo pensaba que era porque le era en cierta medida una escena familiar. Sí, Entonces, muy tremendo eso, ¿no? Es una cuestión que yo me imagino que en una terapia es algo que hay que trabajar con mucho cuidado con víctimas o sobrevivientes, prefiero la palabra sobrevivientes, de violencia de cualquier tipo. Ahora, para mí es una constatación que una comunidad que fue tan violentada y cuyas víctimas directas se han opuesto a la violencia que sufren los palestinos, pero cuyos descendientes, digamos, han invertido, digamos, la posición de víctimas y sobrevivientes para convertirse en victimarios. Y esa es una realidad realmente espantosa, alarmante por decirlo menos. ujú. Lina, ¿a qué llamamos, bueno, no nosotras porque no se nos ocurrió a nosotras, pero sí lo tomo de tu libro, verbicidio? Bueno, esta es una idea que viene de Barghouti, uno de los grandes activistas, si no lo recuerdo mal, porque no es el Sí, único que habla de esto, digamos, la idea del verbicidio la han formulado desde lingüistas hasta activistas sí, palestinos en este caso. Maurice Barghouti. Exactamente. Sí. Morit, que es un gran escritor. Y él habla, claro, como escritor, piensa en el material que le compete y habla del verbicidio como un asesinato de la palabra, ¿no? Como eh, sí, como un homicidio, pero de la palabra, como esa es la combinatoria, ¿no? Verbo-icidio, muerte. Y es porque en la realidad palestina no solamente se ha hecho desaparecer cuerpos, como hemos visto en Gaza, eh, de manera explícita, sin disimulo, sino que también se ha destrozado toda la infraestructura de la memoria, de la cultura, de la educación, de la sanidad y de la sobrevivencia. Y dentro de esa matarlo todo, que es como yo llamo mi último libro, está también matar la palabra que denuncia. Y yo creo que esto lo estamos viendo de manera muy, muy visible y muy extrema en el castigo que ha sufrido Francesca Albanese, Ujú. que como su puesto dice es la relatora, la que hace el relato para los palestinos cuya voz está, digamos, negada, la que relata la situación de los palestinos en nombre de las Naciones Unidas. Y no solamente ha sido amenazada de muerte, sino que ha sido ya directamente atacada con la posibilidad de que se le quite su lugar como relatora, como Sí, persona con voz en este contexto. Y además se le ha negado la entrada a Estados Unidos, la posibilidad de una cuenta bancaria. O sea, se la ha atacado en las cuestiones más básicas que también son cuestiones de la sobrevivencia, porque ella no gana como relatora de las Naciones Unidas, ella es profesora universitaria en Estados Unidos. Entonces es muy grave lo que se le está haciendo y tiene todo que ver con el verbicidio, que también, por supuesto, tiene que ver con el asesinato inmediato de los escritores que estaban en Gaza relatando también lo que les estaba pasando, con los periodistas, con los camarógrafos, con el asesinato de fotógrafos y toda la gente que pueda rendir testimonio de lo que está ocurriendo. perdóname, ¿eh? Sí. ¿Qué ofrecería, qué le ofrece el ensayo, volviendo un poco a lo más general de la escritura, Ujú. tanto a ti como autora como a tus lectores, que no la novela, viceversa, en Sí. términos de temas que a lo mejor dices, uy, aquí necesito cambiar de género para decir algo más? Ujú. Sí, lo que pasa es que la novela, que para mí es una fuente de ideas, yo siempre digo,
No porque la novela no lo explicite directamente, no porque la novela no sea una novela de tesis, no tiene una idea o una pregunta que se está respondiendo de manera sinuosa y que se está abriendo a más preguntas, que está, digamos, lanzando su pregunta a su lector, pero de una manera sinuosa. Entonces, a veces, en las situaciones más desesperadas, yo he recurrido al ensayo y a la crónica, o a la crónica ensayística, o al ensayo ficción, para poder eh, formular ideas de manera más clara y a veces incluso atreverme a proponer algunas respuestas. Entonces me parece que a mí el ensayo me ha permitido pensar de manera más directa y formular y sintetizar un problema y formular una pregunta y una idea de manera mucho más clara. Ujú, Tal vez en una necesidad de exponer lo que estoy pensando y también porque a mí me pasa que siento, que siento que pienso mejor cuando escribo y sobre todo cuando escribo ensayo, porque en el aire no pienso tan bien. Es escribiendo que tengo que eh, poner en palabras y resolver en página aquello que sin hacerlo de esa manera no puedo formular bien. A mí siempre me cuesta mucho más hablar y por eso prefiero hablar de las cosas que he escrito porque ahí ya las he formulado. ujú, Pero no soy tan rápida, no soy tan rápida formulando una idea. Si me hacen una pregunta sobre algo que no he pensado y que no he escrito, me va a costar más porque tampoco soy tan rápida. ujú. No tengo ese talento. Entonces, más bien necesito sentarme con más tiempo a pensar y a leer y a repensar y a escribir para llegar a la respuesta que estoy buscando. Y volviendo al cuerpo, es el cuerpo quien te dice esto, esto puede ser una novela, esto es un cuento, esto es unas chelas con unos amigos o es un ensayo. Bueno, el cuerpo en la medida en que mi cabeza y mi cerebro y mis manos y mi intuición provienen, están insertas en el cuerpo. Yo siempre pienso que todo está filtrado por nuestro cuerpo. Entonces, tal vez lo que yo necesito escribir es porque pasó en algún punto por mi cuerpo y dolió. Y porque dolió, me generó una suerte de alerta. Para eso es el dolor, para avisarnos de algo. Y cuando hay un dolor, entonces a veces hay una conversación con unas cervezas con una amiga, que en realidad no tomo cerveza, tomo vino, y otras veces es más bien un dolor que necesito procesar eh, a través de la escritura. Porque si algo me duele es porque algo no está bien, Ujú, conmigo o con algo que el mundo me transmite. ¿Me explico? ujú. Bueno, las cervezas y el vino con la amiga me hizo pensar inevitablemente en que ya cerca, muy cerca del final de Palestina en pedazos aparece Coyoacán y, y no puedo evitar preguntarte un poco por tu experiencia en México. Tú en México recibiste ni más ni menos que el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que puedas contar de tu experiencia, si también eres algo un poquito mexicana, ¿cómo es que tienes el oído tan agudo para distinguir no solo el acento mexicano, sino el de Puebla y cualquier cosa curiosa? Te agradeceré que nos cuentes. Bueno, fíjate que yo tuve una experiencia de muy joven de ir a México. Estaba yo en Estados Unidos estudiando un año de intercambio. Me hice amiga de una mexicana que me dijo que si quería ir a su casa estaba para mí abierta. Y yo me lo tomé muy en serio. Trabajé mucho en la cocina del college en la que estaba y me pagué un pasaje de avión de Houston a... No, perdóname, me pagué un pasaje de avión de Estados Unidos a Houston, que era para lo que me alcanzó. Estoy hablando de hace más de 30 años. Mm, Y me fui en bus hasta Ciudad de México, parando por Monterrey y San Luis de Potosí. Y me fui enamorando de México en ese bus que me llevó de un lugar a otro, en el que leí un gran libro gordito de la historia de México, la que la gente fue muy amable conmigo. O sea, yo tenía 21 años y parecía de 15. Yo sé que me veía muy joven y sobre todo los tipos me preguntaban.
si no me daba miedo viajar solita y si necesitaba otra mantita, si necesitaba ayuda, si necesitaba cambiar mis traveler checks. Estamos hablando de, ya Pero ves, todo bien, porque luego México tiene una pésima fama que no sí, necesariamente siempre se cumple. sí, todo estuvo muy bien. Y aprendí a querer a los mexicanos muchísimo, porque yo lo que encontré fue un cariño y un cuidado de parte de hombres y mujeres. Y luego me encontré con una Ciudad de México que a mí me deslumbró. Yo venía de un Chile gris, recién acabada la dictadura, y o sea, todos esos murales de Diego Rivera y de los otros muralistas me fascinaron. Me encantó la comida, o sea, todo me gustó en México. Y de hecho me imaginé que podía vivir en México. Nunca he vivido en México, pero sí he Todavía. pasado, todavía, sí, pero he pasado temporadas en México. Tuve la beca en la residencia 100 años de soledad del Fondo de las Letras Mexicanas. Ujú. Y ahí estuve 2 meses y fueron 2 meses también divinos. Yo siempre he tenido experiencias muy lindas en México, lo cual no quiere decir que México no tenga zonas de mucha violencia y vulneración Así y que es. no haya una tasa de femicidios realmente brutal. Pero mi experiencia mexicana siempre ha sido una experiencia muy bella y muy inspiradora. De hecho, escribí mi obra de teatro Esa cosa animal en México. Y por supuesto, el premio Sor Juana Inés de la Cruz fue eh, como se dice en inglés, un game changer, porque yo hasta ese momento era una escritora desconocida incluso en mi país, donde me leían mi familia, mis amigos y un poco más. Y ese premio, que además se me otorgó en coincidencia con que Chile era el país invitado, a mí me dio muchísima prensa y me puso en un lugar de visibilidad para mi escritura, Mm. para ese libro, Sangre en el Ojo, y para los libros anteriores y por supuesto para los posteriores. Entonces, he recibido muchas invitaciones a México y bueno, esa es mi experiencia mexicana. Yo cada vez que voy a México o cada vez que alguien viene de México pido mole, que es algo que aprendí a comer y hago mi molecito con mi pollito y con el arroz y todas las verduritas. Y la verdad es que sí, quiero mucho ese país. Y también tengo muy en cuenta que México fue un país que acogió a los exiliados políticos de la dictadura, que fue de los países más generosos del mundo con los chilenos y por eso también encuentro mucho cariño de gente que ha conocido chilenos de otra generación. Y también para irme incluso más atrás. Eh, la gran Gabriela Mistral salió de Chile primero hacia México con una invitación muy hermosa para dirigir, digamos, la edición y el cambio del modelo educacional del México postrevolucionario con Vasconcelos. Ujú. Y ella hablaba también con muchísimo cariño de su experiencia en México. Querida Lina, esto se nos va a cortar y a Ya. mí el aliento, este, para Terminé no, justo. para no interrumpirte, vamos a dejarlo aquí y vamos viendo si podemos hacer otra Dale, sesión. ¿Te dale. Es verdad parece? que las sesiones demasiado largas pueden ser un poco agotadoras y creo que pudimos ir, bueno, pudiste tú ir enhebrando cosas de los dos libros y de, en fin, la vida. Sí, bueno, de momento así, a ver qué pasa. Vale, vale, lo dejamos acá entonces, cualquier cosa me avisas.